Bueno, primero que todo, expresar mi profundo agradecimiento a los venerables maestros Jaque Linceos Induceos y al venerable maestro Samuel Joab Batorbeor por darnos la oportunidad de acceder a todo el Tao y todo el conocimiento que nos ofrendan en este Kamigdu lleno de sabiduría y de magia, como me gusta a mí expresarlo. Yo me he dedicado a estudiar mucho la física cuántica o cuantida porque los seres humanos de algunos segmentos de la población suelen utilizar una frase que es la siguiente: yo solo creo en lo que se pueda demostrar científicamente, dicen ellos. Y la física cuántica ha recorrido unos caminos que demuestran fundamentalmente lo que el Tao nos ha enseñado hace muchísimo tiempo. Y hoy quiero hablar de algo que también me ha parecido muy especial desde que estoy en el Tao, y es el tema de la edad. ¿Por qué quiero hablar de la edad con una visión cuántica? Porque es muy típico que nos pregunten cuál es su edad, pero desde que estoy en el Tao, mi edad pareciera que se hubiera modificado. Entonces quiero compartir con sus mercedes qué es lo que ha sucedido, qué es lo que enseña la física cuántica alrededor de la edad. Estas son las investigaciones que he hecho con diferentes autores y creo que lo que vamos a expresar hoy, eh, en el fondo no es, como lo mencioné al principio, nada diferente a una forma que se adecua a aquellos seres que dicen, solo creo en lo que diga la ciencia, de expresar el Tao. Entonces hablemos de la edad desde un punto de vista cuántico. ¿Qué pasa con la edad? Se supone que nosotros estamos en un proceso de envejecimiento y ese envejecimiento, mm, cualquiera de nosotros lo puede observar si toma una foto de hace 10 años y luego se mira al espejo. Indudablemente que va a observar un envejecimiento. Pero ¿qué dice la física cuántica con respecto al envejecimiento? La física cuántica dice que el envejecimiento es una ilusión. ¿Ah? El envejecimiento no es real. Esto es una paradoja porque, vuelvo y repito, cualquiera puede mirar una foto de hace 10, 20 años, si es que los tienen más de 20, y observarse en el espejo y notar la diferencia. No obstante que esa diferencia existe, como diría un abogado, eso no es una plena prueba del envejecimiento, eso es una prueba circunstancial. ¿Por qué? Porque el envejecimiento es una ilusión, porque ni la mente, que es la que crea la ilusión, ni el cuerpo, que es el que recibe la ilusión, son lo que realmente somos cada uno de nosotros. Nosotros estamos más allá de la mente y más allá de nuestro cuerpo físico. Nosotros estamos realmente en lo que se llama, desde el punto de vista cuántico, el ámbito de la conciencia, es decir, lo que está más allá del plano físico. ¿Qué es el plano físico? El plano físico es la tercera dimensión, que realmente es la tercera y cuarta dimensión de acuerdo a lo que explicó Einstein, eh, a principios del siglo pasado, cuando habló de que nosotros estamos en un espacio-tiempo. Entonces, desde esos campos de conciencia que están más allá del plano físico, surgen nuestros pensamientos, que son los que realmente nos están creando a nosotros. Nuestros pensamientos o nuestros pensaciertos son los que crean las moléculas del cuerpo. La neurociencia ha hecho unos avances impresionantes con este tema y ha evidenciado
que nuestros pensamientos, que es energía, son transformados en información que se llaman neurotransmisores, que es llevada a nuestras células para ser creadas en función, nuestras células y nuestras moléculas para ser creadas en función de nuestros pensamientos. Entonces, con base en esto, podemos decir que nosotros realmente nos estamos nutriendo de un campo cuántico de conciencia, donde el tiempo y el espacio no tienen ningún significado. El tiempo y el espacio son un holograma que nosotros creamos desde nuestro estado de inconsciencia, pero en un estado de conciencia más elevado, esto no tiene ningún significado. Aquí estoy forzando a todos los que me oyen a que empecemos a pensar en lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque llevamos muchos años, muchos heliocrones, incluso dentro del contexto del Tao llevamos muchas vidas atrapados en una visión del universo o una visión del universo exclusivamente tridimensional. Si empezamos a tener un enfoque cuántico multidimensional, que desde el punto de vista místico es una visión espiritual, es decir, expandimos nuestra conciencia y la llevamos más allá de nuestro interactuar, de nuestra intención, de nuestro deseo con el plano tridimensional. Eso, en el momento en que nosotros expandamos la conciencia hacia el mundo multidimensional o espiritual, eso nos abre dos posibilidades, nos abre lo que es el universo, nos abre la polaridad del universo. Obvio que seguimos viendo el mundo desde lo tridimensional, porque indudablemente tenemos un cuerpo tridimensional al que tenemos que alimentar, pero nos abre la visión desde el punto de vista cuántico. Y ahí, cuando yo abro la visión desde el punto de vista cuántico, empiezo a responderme las preguntas básicas que están muy relacionadas con el camino del Tao o con el camino místico. ¿Cuáles son esas preguntas básicas? ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy acá? ¿Para dónde voy? Y lo más importante de todas estas preguntas es, ¿cuál es mi papel? ¿Cuál es mi labor? ¿Cuál es mi servir para finalmente dar vida a aquellos que pueda servir? Estas preguntas nos obligan a que el individuo se salga del enfoque egoico y entre hacia el enfoque de la conciencia. El mundo tridimensional es un mundo que nos forza de una manera impresionante, no obstante los caminos que estamos recorriendo, nos forza a lo egoico, mientras que la visión multidimensional o espiritual nos abre el camino hacia la conciencia. Si yo tomo la decisión de abrir mi camino hacia planos multidimensionales, empiezo a romper los paradigmas del plano tridimensional. Solo pensar que en ese instante lo piense, en ese momento empiezo a ver la práctica y la fisiología de mi cuerpo. Solo comenzarlo, ya estoy cambiando la fisiología de mi cuerpo. ¿Por qué? Por lo que dije al principio, es el pensamiento, es el pensacierto, el que crea las moléculas, las células, lo que es mi cuerpo. Un ser que tenga más de 100 heliocrones, desde el punto de vista científico, es algo extraordinario. ¿Por qué?
porque hay una estadística que dice que los seres humanos deberían vivir hasta 85, 86, 87 años, el promedio de expectativa de vida, dependiendo obviamente del país en que nosotros estemos. Pero también tenemos otros científicos que nos dicen que fuimos creados para vivir más de 120 años, más de 120 heliocrones. Entonces, ¿qué pasó con los 30 o 40 años que se perdieron en este mundo tridimensional? Entonces, aquí es donde nosotros vamos a entrar a hablar de las diferentes tipos de edades. La primera edad, que es la que siempre, a la que siempre nos estamos refiriendo, es la edad cronológica, que está asociada con los heliocrones. Esta edad cronológica es la edad relacionada con el número, con el símero de veces que hemos viajado en, en esta esfera, en esta mm, en nuestra Tierra, hemos viajado alrededor del Sol. Eso pues es una cosa que todos lo sabemos. Pero también hay una edad biológica y hay una edad psicológica. Y esta edad biológica y la edad psicológica están influyendo en mis células. La edad biológica tiene una afectación por lo que yo llamo la edad normal o social. Y lo que quiero invitarlos hoy a todos es que esa edad biológica y esa edad psicológica tenga una afectación por lo que estoy llamando en esta conferencia la edad cuántica. Entonces, dejamos a un lado la edad cronológica y nos vamos a ocupar de la edad biológica y de la edad psicológica, las cuales a su vez dependen de la edad normal o social y de la edad cuántica. Estoy dando esta conferencia porque desde que empecé a ser taoísta, como les decía al principio, se ha modificado impresionantemente mi proceso de envejecimiento. Y cuando la gente me pone años, normalmente me ponen entre 5 y 15 menos, entre 5 y 15 menos. Y eso obviamente lo debo agradecer al Tao. Cuando tomo la decisión de salirme de la edad normal o social, y la edad normal o social además es súper agresiva porque la edad normal o social tiene unas frases que son violentas y como les decía, esas frases entran en el pensamiento de los seres humanos y se vuelven realidad a través de los procesos neuronales y físicos y químicos del cuerpo. Entonces, una frase muy, muy violenta es que los años no vienen solo. Otra muy violenta es que a esta edad. Otra frase muy violenta. Estoy en la edad en que tengo que pensar en las pastillas y en las enfermedades. En fin, son una clase de frases sociales que lo único que hacen es deteriorar mi estado físico porque las acepto, porque creo en ellas y como creo en ellas, las creo en mi cuerpo y empiezo a reducir mi estilo de la vida natural de 120. Hay un ejercicio que lo practico y que lo aprendí y que lo quiero compartir y es un ejercicio donde uno está continuamente hablándole a su cuerpo y al estarle hablando a su cuerpo empieza a crear la edad cuántica porque le estoy generando una información totalmente contraria a la información social. Entonces es importante practicarlo, lo sugiero, decirle al cuerpo que cada día me siento en una capacidad mental y física mejor, que
me encuentro en una edad sana, puedo utilizar una cifra de 10, 20 heliocrones menores a la edad que tengo, simplemente para romper el modelo social. Estoy en una edad sana de 20, 30, 40 heliocrones y que me veo y me siento supremamente bien en esa edad. Entonces, estoy haciendo un proceso de cambiar mi percepción acerca del tiempo. La problemática también está ahí, la percepción que tenemos del tiempo, porque la percepción que nosotros tenemos del tiempo es totalmente lineal. Nosotros estamos totalmente convencidos de que el tiempo es 24 horas diarias. Y cualquiera de ustedes me dice, demuéstreme lo contrario. Ya lo demostró Albert Einstein, no lo tengo que demostrar yo. Ya lo demostró Albert Einstein que la cuarta dimensión es el tiempo. Entonces, si el tiempo es una dimensión, quiere decir que el tiempo es variable. Su condición o su condicel de dimensión lo hace variable, no es lineal como lo percibimos. No quiero decir con esto que ahora las horas van a ser más cortas o más largas, pero en términos de percepción, sí van a ser más cortas o sí van a ser más largas, y eso va a influir directamente en cada uno de mis átomos, en cada una de mis moléculas, en cada una de mis células, en cada uno de mis órganos y finalmente en mi cuerpo. ¿Cómo cambio yo la percepción de mi cuerpo? Para no cambiar la percepción de mi cuerpo, tengo que empezarme a concebir a mí mismo de una forma diferente. Normalmente nos concebimos como un cuerpo físico y se vuelve bastante difícil concebirnos de otra manera porque cada vez que nos miramos al espejo, ¿qué vemos? Un cuerpo físico. Y cada vez que miramos a otro ser, sea antropogéneo, sea pariente, sea amigo, ¿qué vemos? Un cuerpo físico. Pero ¿qué contiene ese cuerpo físico? Ese cuerpo físico contiene órganos que sabemos todos que existen, aunque no los vemos, pero los podemos sentir cuando el estómago, el hígado, el riñón, el páncreas, el intestino, especialmente el intestino grueso, cuando nos hablan nos podemos sentir. Eso nos da una condición de ser un microcosmos y esos órganos están compuestos por células. Nosotros somos una comunidad de aproximadamente 50 billones de células y esas células a su vez están compuestas, estoy haciendo un recorrido muy rápido porque esto es mucho más amplio, están compuestas por moléculas y las moléculas están compuestas por átomos. La figura del átomo que nos han presentado es bastante diferente a la figura del átomo que actualmente han descubierto los científicos. El átomo es un espacio fundamentalmente vacío, en el átomo no hay nada. Entonces, si nosotros somos átomos que no hay nada, finalmente, ¿qué somos? Somos energía en transformación, energía en transformación. Y ese proceso de energía en transformación se está reflejando en nuestro cuerpo físico. Pero es la energía, y esa energía, ¿a quién obedece? Obedece a nuestros pensamientos. Entonces, esos átomos vacíos crean un cuerpo cuántico. Conclusión, todo aquel que tenga un cuerpo físico tiene un cuerpo cuántico. ¿Cuál es la diferencia que hay entre un cuerpo físico y un cuerpo cuántico? Les decía que nuestra situación en este mundo tridimensional es ver cuerpos físicos. ¿Y cuál es la característica fundamental del cuerpo físico? La característica fundamental del cuerpo físico es que tiene una piel que le crea un límite. El cuerpo físico nos crea límites, pero los límites del cuerpo físico son fundamentalmente nuestra percepción de nuestro cuerpo físico. Pero él no tiene límites porque el que tiene un cuerpo físico tiene un cuerpo cuántico y el que tiene un cuerpo cuántico
no tiene límites. Los cuerpos cuánticos no tienen límites. Nuestro cuerpo cuántico se está uniendo o se está conectando con el universo infinito. Es decir, nuestro cuerpo cuántico es infinito. ¿Por qué es infinito? Porque está conectado con el universo infinito. Estoy tratando de romper, básicamente lo que estoy haciendo es tratando de romper lo que los psicólogos o sí, básicamente los psicólogos llaman el paradigma. Ahí el cuerpo físico nos creó un paradigma, que es el paradigma de tener límites. Entonces, eso se vuelve como una cadena. Como mi cuerpo físico tiene límites, me percibo como una persona o como un ser limitado y no puedo ir más allá. No puedo ir más allá. Incluso, como estoy en un espacio-tiempo, eh, y me tengo que mover con mi cuerpo físico en ese espacio-tiempo, entonces esos límites tienden a ser muy fuertes. Adicionalmente, los límites pues los estamos viendo en todo. Y no voy a hablar de todo, pero hablemos solo de geografía. El, el- el mundo y sus guerras se ocuparon de crear unos límites geográficos que no existen, mientras que el cuerpo cuántico no tiene límites. Entonces, si logramos romper, que he sido enfático en esta conferencia con eso, con el tema de los límites, y entrar a una visión cuántica o espiritual de nuestro cuerpo, entramos al paradigma de los no límites. Si yo estoy en el paradigma de los no límites, entonces soy un cuerpo cuántico en un campo cuántico. Y todo este contexto es para entrar en el tema de la edad. Les voy a poner un ejemplo bien interesante con respecto al tema de la edad para que se den cuenta las grandes mentiras de la sociedad. Eh, yo tuve una abuela, porque ya desencarnó, que nació a principios del siglo pasado o a finales del antepasado, y ella tuvo 16 hijos. Esa era la época en que los seres humanos tenían 16 hijos. Esto lo traigo a colación porque eh, quiero poner en evidencia cómo nos manipula la sociedad. De esos 16 hijos, los 6 primeros, cosa que por eso me impactó tanto, porque es bien dramático, murieron recién nacidos. Dos de ellos murieron por accidentes, uno a los 55 y otro a los 52. Y como eran seres de épocas en que se alimentaban supremamente bien, los demás vivieron entre 95 y 100 años. Pues, si yo tomo un promedio de edad de esos 16 hijos, me da 55 liocrones. Pero si yo quito los 6 que se murieron recién nacidos, me da un promedio de edad de 87. Y si yo quito los 2 que murieron por accidente, me da un promedio de 95, de 75. Y la sociedad me dice que está mejorando el promedio de edad. Claro, porque me compara 55 con la expectativa de hoy, que puede ser 78, 79, 80. Ah, están mejorando. Falso, no están mejorando, porque lo que están mejorando es la mortalidad infantil. Y a veces lo dudo, pero bueno, partamos de ese principio. Fíjense cómo la edad se está reduciendo, porque en el promedio de mis tíos, sacando los 6 que murieron, los 6 niños que murieron y los 2 que murieron por accidente, el promedio de edad es 95, mientras que la sociedad actualmente nos da una expectativa de vida alrededor de los 78, 80, 85. Entonces, ahí hay
un elemento que quise traer como una experiencia personal que me impactó mucho de cómo la sociedad nos está engañando, haciéndonos creer que estamos mejorando el promedio de edad cuando realmente lo que estamos haciendo es degradándolo. Y por eso tenemos que crear unos nuevos paradigmas. Le preguntan la edad. Me decía a mí una antropogenia alguna vez, cuando a mí me preguntan la edad, eh, ¿qué puedo responder? Yo puedo responder, tú me estás preguntando la edad de mis linfocitos. No sé si sus mercedes tienen conocimiento, pero yo les doy la información. Los linfocitos duran 120 días. O sea que el linfocito más viejo tiene 120 días o 117 y el más joven tiene algunos minutos o segundos de haber nacido. ¿Qué sucede? Que todas las células de nuestro cuerpo están siendo modificadas, no están ancladas en el espacio-tiempo. ¿Por qué? Porque lo que les decía, somos átomos y los átomos son campos de energía y transformación basada en la inteligencia que nosotros tengamos o adquiramos, pero es energía en transformación, siempre es energía en transformación. El cuerpo está renovando constantemente las 50 billones de células que les dije, las está renovando constantemente y para eso utiliza tres elementos de materia prima, que es los alimentos o los aliciertos, depende de lo que uno escoja, el movimiento o el movicierto, dependiendo de lo que uno escoja, y el pensamiento o el pensacierto, dependiendo de lo que uno escoja. Si mis alimentos, mis movimientos y mis pensamientos responden a lo social, pues voy a tener un envejecimiento social. Pero si mi respiracel, mi alicertacel, mis moviciertos y mis pensaciertos responden a una doctrina como la que practicamos, voy a tener un envejecimiento natural y o cuántico. ¿Qué sucede cuando nosotros tomamos esa materia prima para nuestro cuerpo? Entonces, imaginemos que un niño y un adulto se comen una zanahoria. ¿Qué hace el organismo con la zanahoria? Entra en un proceso digestivo, lo explicado de la manera más sencilla, rompen moléculas para crear moléculas. Entonces, me comí una zanahoria y me sale pelo, me sale ojos, pues se reemplazan las células de los ojos, de la piel, del hígado, del riñón, etcétera. ¿Y eso cómo se produce en el organismo? Se produce mediante algo que se llama clonación. Una célula, cuando va a morir, ella se clona y para clonarse utiliza la materia prima que les expresé. Mi respiracel, mis aliciertos, mi movicierto y mis pensaciertos. La energía del pensacierto es la materia prima más importante, sin que las otras sean menos, sean también importantes, pero la materia prima del pensacierto es la más importante porque tiene la energía en el proceso de clonación. Entonces, pregunto o me pregunto, ¿por qué el niño que está en la diapositiva clona la célula en una edad, clona la zanahoria, utiliza la zanahoria para clonar su célula en una edad de 4 o 5 liocrones, y el señor que se come la misma zanahoria o el mismo cultivo clona su célula en una edad de 50, 55, 60 liocrones? ¿Por qué, siendo la misma zanahoria,
clonamos de una manera diferente. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa con ese proceso de clonación? Es muy sencillo, que el Señor y que se está comiendo la zanahoria tiene una información en su inti, en sus pensamientos o en sus pensaciertos totalmente diferente a los del niño. El niño está libre de estados emocionales afectivos muy fuertes. Entonces, el Señor lo que tiene es un puntico rojo en su célula que va a morir, que es estados emocionales que ha cargado durante el tiempo, afectando el proceso de clonación de la célula y llevando a la nueva célula a tener el mismo punto rojo o incluso en un estado mayor. ¿Qué significa el punto rojo? Significa turbulencia emocional. Y la turbulencia emocional es lo que nos está entregando la sociedad. Si nosotros queremos reducir el proceso de envejecimiento social y entrar a un proceso natural, tenemos que observar las descargas emocionales para evitar que nuestras células estén llenas de esa información, de esa turbulencia emocional y disiparla, disipar esa energía emocional y permitir que haya un flujo natural en el proceso de clonación basado en lo natural y en lo cuántico y no en lo social. En lo social es donde se crea realmente el envejecimiento prematuro que actualmente se da en muchos seres en esta sociedad. Un átomo está formado por neutrones, protones y electrones. Los electrones tienen la característica de estar interactuando con nuestro cuerpo vital que está formado fundamentalmente por fotones. ¿Qué edad tiene un fotón? Como es una partícula de luz, no tiene edad. No tiene edad porque se está moviendo a la velocidad de la luz. Y lo que determina el tiempo es la variación en la velocidad de la luz. Cuando una partícula se mueve a la velocidad de la luz, no hay tiempo, que fue lo que explicó Albert Einstein. El el- el límite de la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo y a esa velocidad no hay tiempo. El fotón, como está movilizándose a la velocidad de la luz, no tiene tiempo. Pero ese fotón está interactuando con los electrones de nuestros átomos creando el espacio-tiempo. Ahí es donde se crea el espacio-tiempo, cuando el fotón interactúa con el electrón creando el espacio-tiempo. Pero como el átomo está vacío, entonces yo estoy creando el espacio-tiempo con la energía que yo le ponga a mis átomos. Y esa energía proviene nuevamente, como lo dije al principio y siendo muy enfático con esto, esa energía la crean mis pensamientos o mis pensaciertos, modificando la vibración del fotón para convertirlo en un electrón y en un electrón que va a tener una frecuencia que está variando en los diferentes niveles de onda que existen. Entonces, si yo tengo una frecuencia baja, estoy creando un desequilibrio en mi cuerpo. Si tengo una onda de frecuencia alta, estoy creando armonía en mi cuerpo. Y un desequilibrio está asociado a la enfermedad y obviamente a la muerte. Entonces, miren que la vejez, la enfermedad, la muerte, todo eso está asociado a la onda de frecuencia de mis átomos en mis
de mis electrones y protones en mis átomos, que como son energía y transformación, dependen fundamentalmente de mis pensamientos o de mis pensaciertos. Yo soy el que estoy creando a partir de mis estados emocionales, la vibracel de mis átomos, que son moléculas, que son células, que son órganos y que finalmente son el ser. Entonces, hay un movicierto que básicamente es el movicierto de la frecuencia de onda, de la vibracel que hay dentro de mí, y esa frecuencia de onda se va moviendo desde pensamientos conscientes o inconscientes que se vuelven energía, que rompen la velocidad de la luz, que crean patrones de pensamiento y finalmente son materia. Y esto es el camino de bajada, y hay un camino de subida para superar. Cuando estamos en los niveles más bajos de materia, entonces estamos en la lujuria, en el dolor, en el sufrimiento, en la vergüenza, en la culpa. Empezamos a superar eso y pasamos por el miedo, la rabia, el control, para finalmente llegar a la plenitud, que es la unión con el campo unificado. Este cuadro lo tomé de un autor que es un neurocientífico que me impactó bastante porque, no obstante que es un neurocientífico, su cuadro, su análisis se acerca bastante a lo místico, porque él habla de llegar al campo unificado, a la singularidad, a la fuente de energía. Ese es un concepto bastante místico que hemos tenido la oportunidad de escuchar de los maestros, con una expresión más poderosa, que es la unidad múltiple perfecta. Entonces, es un científico bien interesante que ha logrado plantear las cosas desde un punto de vista basado en la ciencia, en una forma muy, muy, una forma muy espiritual. Es un científico que logra la fusión de lo espiritual con la ciencia, que es básicamente el camino que está recorriendo actualmente la física cuántica, porque los descubrimientos que está haciendo la física cuántica avanzan en este camino. En, en Mateo 6:22 dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Yo trato de interpretar esto desde el punto de vista cuántico, ¿sí? La lámpara del cuerpo es el ojo se está refiriendo a la a la visión del mundo tridimensional. Y si soy capaz de ver ese mundo tridimensional desde un estado de vibración elevado, desde una vibración, una frecuencia de onda alta, entonces todo mi cuerpo se llenará de luz. ¿Qué quiere decir que todo mi cuerpo se llenará de luz? Quiere decir que todos mis electrones van a vibrar tan alto que van a ser fotones, y los fotones son partículas de luz. Esta es una interpretación que hago de este verso de Mateo, que me parece perfectamente al lugar plantearlo de esta forma, porque básicamente está diciendo: convierte tus electrones en fotones a partir de tu propio comportamiento, a partir de ver bien las cosas, interpretar bien las cosas. Es una cosa realmente impresionante, y me gusta mucho.
Eh, entonces vamos concluyendo y nos vamos a hacer una pregunta bien interesante y es, ¿dónde está nuestra edad? Ya tenemos elementos ciertos suficientes para hacernos esta pregunta y poderla responder. Ya, ya la contesta la pregunta, ya está en cédula en términos de Colombia, o documento que me identifica. Mi edad no está en el número de veces que le he dado la vuelta al Sol en esta esfera. No, mi edad no está ahí. Mi edad está en el mundo cuántico. Mi edad está en la forma como yo hago vibrar los electrones de cada uno de mis átomos. Mi edad está en mi pensamiento o en mi pensacierto. Yo decido, yo decido en dónde está mi edad, si en mi pensamiento o en mi pensacierto. Retomo las palabras que también he repetido varias veces. La edad está en mi pensamiento. La edad social. Es que a esta edad ya las rodillas no aguantan una trotada, es que a esta edad bla, 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 es que a esta edad bla, bla, bla. O están en mis pensamientos. Es que a esta edad yo todavía puedo trotar, todavía puedo hacer sacrógesis, todavía puedo mover mi cuerpo. Dice la física cuántica, que es una de las frases más poderosas de la física cuántica, es que la energía colapsa en materia dependiendo del observador. Entonces, ese fotón que potencialmente está en cada electrón de mi cuerpo, se vuelve electrón dependiendo de cómo yo observo el mundo. Y como yo observo el mundo, hago que ese electrón vibre más o menos lento. Yo soy el que está creando la vibración o la vibracel de ese electrón que potencialmente es un fotón. Es que es muy fácil. Hablemos de lo que estudiamos en el ejido, en los primeros heliocrones, de la fotosíntesis. Fotosíntesis. En términos de esta conferencia, la fotosíntesis es convertir fotones en electrones para que la luz sea materia y empiece a viajar por esta esfera. ¿Quiénes hacen eso? Los vegetales. ¿Y qué comemos nosotros? Vegetales. ¿Y esos vegetales qué son? Fotones convertidos en electrones. Entonces estamos comiendo electrones que son potencialmente fotones. Pero cada pensamiento hará que esos fotones convertidos en electrones sean cada vez de menor vibración. Y cada pensacierto hará que cada uno de esos fotones convertidos en electrones sean de mayor vibración, es decir, que retornen a su origen, a ser luz. Por eso la doctrina dice, seamos seres solares. ¿Qué significa seres solares? Desde este contexto, significa coger esos electrones que están en mi cuerpo y volverlos fotones. Entonces, pensamiento o pensacierto es la clase de observador que soy. Cada pensamiento o cada pensacierto que yo tenga está colapsando la energía en materia. O sea, yo soy el que me encargo de colapsar la energía en materia. Yo soy el responsable de generar esa transformación de la energía en materia. Pero ¿qué nos enseñan los místicos? ¿Qué nos enseñan los maestros? ¿Qué nos enseñan la doctrina? Nos enseña que nosotros tenemos la máquina para revertir ese proceso, para convertir la materia en energía, para hacer vibrar nuestros electrones a una mayor velocidad, y llevarlos a ser fotones. Para que esto quede bien claro, les cuento que los científicos dicen, lo que es bastante acertado, que los electrones de nuestro cuerpo se mueven a una velocidad
alrededor de 200.000 kilómetros por segundo. Eso es una cosa impresionante, pues la sabiduría que hay en un átomo es algo que nos debería dejar perfectamente asombrados. 200.000 kilómetros por segundo. No obstante que es algo maravilloso, no es la velocidad de la luz, porque la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. Si yo tengo o soy un observador que colapsa la energía en materia con pensamientos, con un observador negativo, con sufrimiento, con dolor, entonces empiezo a degradar esa velocidad. ¿Miren? Que ahí en el átomo es donde está el quid del asunto. Pues yo degrado la velocidad de los electrones en los átomos, la vibracel. Y si degrado la velocidad o la vibracel de los electrones en los átomos, estoy degradando las moléculas, estoy degradando las células, estoy degradando los órganos, estoy degradando mi cuerpo, estoy creando vejez prematura, estoy creando enfermedad. Vejez prematura es una vejez de acuerdo a la sociedad normal. Eso es vejez prematura. Porque, como dije al principio, estamos diseñados para vivir 120 heliocrones. Por el contrario, si elevo la vibracel y llevo esos electrones que están a una velocidad de 200.000 kilómetros por segundo a una velocidad superior, pues estoy acercándome a la velocidad de la luz. Y cuando llego a la velocidad de la luz, pues ya no son electrones, sino son fotones. Y ahí, en ese mismo cierto, estoy abriendo un portal hacia las dimensiones superiores, que ya me estoy enlazando con lo que dije al principio. Un científico decía algo que me impactó mucho, y como toda esta conferencia gira alrededor de cómo mis pensamientos o mis pensaciertos están afectando la vibración de mis átomos, y esos átomos están generando mi cuerpo cuántico, y mi cuerpo cuántico está unido al campo cuántico universal. Entonces un científico decía, cada pensamiento o cada pensacierto es una solicitud al universo, es una solicitud al universo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos orando, si cabe la palabra, con cada pensamiento o con cada pensacierto. Pero no es exactamente una oración, o es una oración, no es una oración. ¿Por qué? Porque es una manera desordenada. Es una manera desordenada de comunicarnos con el universo, porque ¿cómo son nuestros pensamientos? Todos sabemos, y cuando entramos a esta doctrina, con mayor fuerza lo sabemos, porque los pensamientos se vuelven lo que llaman los psiquiatras o los psicólogos, esa conversación interna que no para y no para y es todo el tiempo hable y hable y hable y hable. Eso es una conversación desordenada con el universo. Ojo con esto, estamos todo el tiempo hablando con el universo, pero lo hacemos de una manera desordenada. ¿Qué es en términos de la doctrina y en términos de las enseñanzas de los maestros lo que dice este científico? Es violar conciencia. Entonces, ¿qué es realmente, qué es la oracel? La oracel es que nosotros hablamos con el universo de una manera ordenada, ordenada. Y cuando nosotros hablamos de una manera ordenada, estamos activando todo nuestro poder cuántico y toda nuestra relación con Dios y el universo. Es una manera ordenada, y la palabra ordenada tiene orden, y orden es obedecer, y obedecer a Dios, obedecer la doctrina, es tener dejar de tener pensamientos y empezar a tener pensaciertos. Eso hace que esto sea totalmente mágico, y nos permite a nosotros eh,
nos permite a nosotros llegar a estos niveles tan impresionantes de manejar una edad realmente como debe ser, que es una edad eh, cuántica y no social. Bueno, hasta ahí la conferencia. No sé si habrá alguna pregunta. Venerable maestro, ¿me está oyendo? Maestro, ¿me oye? Pues por ahora no hay preguntas, maestro. Aquí hay un comentario que dice lo siguiente. Buen día, venerables seres. Por favor, subir al YouTube. Maestra, te oigo por Tao TV, pero no te oigo por Zoom. Maestra, de pronto tiene el Estoy fonito. oyendo por Tao TV, no por Zoom. Maestro, mira, aquí hay un comentario que dice lo siguiente. Buen día, venerables seres. Por favor, subir al YouTube toda esta avanzada de la gran sabiduría. Gratísimas. Bueno, todavía no han llegado las preguntas, maestro, y puede seguir con la conferencia. Gratísimas. Bueno, maestra, la conferencia tenía como la apertura hacia preguntas y en este momento, pues esa es la idea. Esperamos que los seres que están en contonía nos hagan sus preguntas por, por Tao TV. Maestro, le llegó aquí una pregunta y dice la siguiente. De Kelly Joana Vélez Toro. ¿Hay alguna práctica específica que nos pueda recomendar para aterrizar toda esta teoría que nos está explicando? Maestro, le redigo la pregunta. Y Kelly Joana Vélez Toro. ¿Hay alguna práctica específica que nos puede recomendar para aterrizar toda esta teoría que nos está explicando? Esa es la pregunta, maestro, y adelante, por favor, con la contesta. Sí, bueno, y qué pregunta tan interesante y obvio que la práctica para aterrizar de alguna manera estaba implícita en la conferencia, pero voy a ser un poco más contundente. Nosotros tenemos un pensamiento muy eh, ¿cuál es la palabra exacta? Muy influenciado por nuestra sociedad. ¿De qué se trata? Se trata de romper con esa influencia social que tenemos en nuestros pensamientos. ¿Y cuál es la forma de romper con esa influencia social? La forma de romper es practicando la doctrina. Cuando nosotros empezamos a practicar la doctrina, inmediatamente lo primero que hacemos es romper con la influencia del pensamiento social, que es un pensamiento orientado única y exclusivamente a que nosotros
nos estemos continuamente degradando. Nosotros vivimos en un proceso de estarnos degradando con base a lo que enseña la sociedad. Y observemos que la doctrina nos enseña exactamente lo contrario a lo que hace la sociedad. Incluso en alguna conferencia que daba el maestro Samael Joab Batorbeor decía, porque alguien le preguntaba, ¿cuál es el camino de la libertad? Entonces él decía, el camino de la liberación es hacer lo contrario a lo que hace todo el mundo. Entonces, ¿qué enseña la sociedad? Yo como cuando quiero, donde quiero, lo que quiero y como quiero. ¿Qué enseña la doctrina? Practico la trofología, practico el vegetarianismo y practico la templanza. La sociedad me enseña la gula, la doctrina me enseña la templanza. En términos de sacrógesis, la sociedad me enseña la pereza y la doctrina me enseña a hacer la sacrógesis. Y es bien importante la sacrógesis, como lo enseña la doctrina, hacerlo en horas de la mañana muy temprano, porque el ambiente, en términos doctrinarios, tiene mucho prana, en términos cuánticos, tiene muchos iones, el oxígeno tiene muchos iones y esos iones nos favorecen a nosotros. Hay otros elementos que ayudan mucho a, a mejorar y es, además de practicar la doctrina, es lo que decía en la conferencia, dejar de percibirnos como seres limitados. Tenemos que empezar a percibirnos como seres que somos cuánticos y no tenemos límites. La gran problemática de los seres de esta esfera es que nos estamos concibiendo siempre como seres limitados. Y lo que más influye en nuestros límites es precisamente el espacio-tiempo. Es muy típico decirle a la gente, es que no tengo tiempo, se me acabó el tiempo. Y el tiempo es infinito, entonces el tiempo no se puede acabar. O no tengo espacio, a veces vemos tumultos de seres en un espacio muy pequeño y entonces la movilidad se reduce y es que no hay espacio, es que la fila está muy larga y no hay espacio. Y el espacio también es infinito, entonces ¿cómo no puede haber espacio? Simplemente nosotros nos acostumbramos a crear situaciones en que nos hacemos sentir sin espacio y sin tiempo. Y eso es totalmente falso. Entrar en este camino es romper el modelo del espacio-tiempo para entrar en lo multidimensional, así sea en un principio utilizando la imaginación, que la imaginación es un mecanismo para abrir portales de dimensiones superiores y abriendo esos portales de dimensiones superiores, entonces podemos dejar de percibirnos atrapados en el espacio-tiempo. Así le dediquemos un segundo al día. Pero bueno, con la doctrina tenemos muchas actividades que nos sacan de ese espacio-tiempo por más de un segundo y nos permiten estar más cerca de esa conciencia unificada que es multidimensional. Dejemos de pensar en cada instante de nuestras vidas que somos seres tridimensionales y sigamos fuertemente la doctrina que nos ayuda a percibirnos como seres multidimensionales. Insisto, puede que esto al principio sea difícil, pero la imaginación es un mecanismo poderosísimo para permitir que nosotros tengamos una apertura hacia otros niveles superiores. Hasta ahí me contesta, maestra. Te informo que me acabo de dar cuenta que tengo como un retraso. Es que yo vivo en una zona rural y tengo un retraso como de 5 segundos. Entonces ahí para que tengamos eso claro y poder coordinar. Tú me comentas si hay alguna pregunta adicional. Venerable maestro,
Aún no han llegado más preguntas y la venerable Kelly Joana Vélez Toro le dice gratísimas, maestro. Entonces, adelante con la conferencia, maestro, hasta que lleguen las preguntas. Maestra, estoy viendo que llegó otra pregunta. Así. Su merced me la lee, por favor. Claro que sí, maestro. Le voy a leer la pregunta que acaba de llegar. Del Ernesto Ivanovi Arriaga Carvajal. Saludos, soy el venerable ser Dosmi. Una persona suele estar centrada en el pasado y en el futuro. Si esta persona está en alerta percepción, viviendo el presente, ¿eso le alarga la vida? Le voy a releer, maestro, y el venerable Dosmi dice lo siguiente. Una persona suele estar centrada en el pasado y en el futuro. Si esta persona está en alerta percepción viviendo el presente, ¿eso le alarga su vida? Esa es la pregunta, maestro, y adelante con la contesta. Bueno, quiero a los seres que están en sintonía, en compañía, que por favor tengan la paciencia del retraso de 5 segundos, que allá lo estamos manejando. El venerable Dosmi nos pregunta si estar en alerta percepción nos alarga la vida. Si yo estoy en alerta percepción, estoy alargando la vida. Ojo con lo que voy a decir, que esto es, desde mi punto de vista, es bien importante. Estoy alargando la vida hacia la eternidad, hacia la eternidad. ¿Qué es lo que sucede con el tiempo? El tiempo hace que nosotros, como dice el venerable Dosmi, nos centremos en el pasado y en el futuro. ¿Y para qué buscamos el pasado? El pasado lo buscamos para tener nostalgia, baja vibración. Para tener sufrimiento, baja vibración. Para tener dolor, baja vibración. Para desear modificar el pasado, para desear modificar el pasado, eso sí que es una baja vibración impresionante. Entonces, estamos recorriendo el pasado fundamentalmente para bajar la vibración. Es decir, estamos haciendo que nuestros electrones cada vez vibren más bajos. Y si baja vibración, baja vibración. Entonces, el pasado y el futuro tienen, desde el punto de vista cuántico, un efecto de baja vibración en nuestros electrones. Cuando yo me centro en el presente, cuando estoy conectado con el aquí y el ahora, que es no solo centrarme en el presente, sino también me debo centrar en el espacio-tiempo, me debo centrar en el aquí y en el ahora. Cuando yo digo estoy aquí y miro a 3 metros de distancia, digo allá.
pero cuando me paso ahora no es dentro de 10 segundos, sino es ahora, nuevamente es ahora. Es decir, todo el tiempo es ahora y todo el espacio es aquí. Cuando yo me muevo en el aquí y en el ahora, la vibracel empieza a incrementarse de una manera impresionante. Si yo fuera capaz de estar las 24 horas en estado de conciencia, en estado de alerta percepción, como dice el venerable Dosmi, en ese momento, ¿cierto? Y así lo dice la doctrina, entro en el eterno presente. Y si entro en el eterno presente, obviamente estoy alargando mi vida, la estoy alargando a una, incluso a una posibilidad de ser inmortal. Esto de ser inmortal es algo que algunos seres lo han logrado y han hecho mediante unos procesos precisamente de estar en el aquí y en el ahora, han logrado modificar toda su estructura química, física y fisiológica para lograr la inmortalidad. Entonces, pero sin ir tan lejos, sí alargamos nuestra vida porque hay una plena conciencia. Y en esa plena conciencia del aquí y el ahora hay un fenómeno que nos ha enseñado la doctrina, que es plena conciencia de la respiración. Y la plena conciencia de la respiración es alargar la vida. El que sabe respirar está alargando la vida. Maestra, dado la problemática que tenemos con el tiempo, entonces yo voy a leer las preguntas y las voy a seguir contestando, maestra. Dice Esperanza Restrepo, venerable maestro, favor háblenos sobre la neurolingüística. Gratísimas. Voy a hablar sobre la lingüística, que esa puede ser una conferencia bastante amplia. Voy a hablar de la lingüística de una manera corta. La neurolingüística está asociada con la neurociencia y está asociada con la programación neurolingüística. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos tres glándulas en el cerebro que son el hipotálamo, la pineal y la pituitaria. La función fundamental de estas glándulas es captar e interpretar la energía. ¿Y qué es la energía? La energía son nuestros pensamientos, nuestros pensaciertos. Entonces, nuestros pensamientos o nuestros pensaciertos están asociados a la interpretación que hacemos del mundo exterior en nuestra mente, dependiendo de la clase de observador que nosotros seamos. Es decir, dependiendo de nuestra conciencia o dependiendo de nuestra inconsciencia. Es decir, dependiendo del ser que hay dentro de nosotros o dependiendo de los egos que hay dentro de nosotros. Esa interpretación la recibe, esa energía la recibe el hipotálamo y la convierte en señales físicas. O sea, ahí estamos pasando de la física cuántica a la física. ¿Cómo lo convierte en física? Lo convierte en energía. Esa energía la reciben los seres, perdón, licencia, los seres, esa energía la reciben la pineal y la pituitaria y la convierten en química. ¿Y qué es química? La química son los neurotransmisores. Entonces, voy a poner un ejemplo que algún autor de esto lo hacía y me pareció excelente. Cuando uno va a comprar pintura, le dice al pintor, oye, necesito pintar una pared de mi casa. Entonces, inmediatamente le saca una tabla de colores. Y esa tabla de colores tiene todos los verdes, todos los azules, todos los grises, todos los amarillos, bla, bla, bla. Entonces, yo, finalmente, después de un proceso selectivo, digo, oye, quiero verde oliva. Entonces el pintor coge una porción de verde, una porción de azul, una porción de blanco, los combina, genera un movimiento en una máquina y me entrega
una pintura que es verde oliva. Yo voy a mi casa y pinto la pared y la pared es verde oliva. Así son los neurotransmisores. Entonces yo le digo al hipotálamo, oye, yo quiero que mi cuerpo sea verde oliva. Entonces el cuerpo, el hipotálamo le manda la información a la pineal y a la pituitaria y generan los neurotransmisores que van a hacer que mis células sean verde oliva. Por ejemplo, verde oliva es una persona que le fascina ser víctima. Entonces todo el tiempo está enviando neurotransmisores hacia las células de víctima, o una persona que le gusta mantenerse en estados de tranquilidad. Entonces envía unos neurotransmisores que sus células se encuentren en estado de tranquilidad. Y los neurotransmisores y las hormonas son muchas. Por ejemplo, otro bien claro es el ser que le gusta todo el tiempo estar en un estado de adrenalina fuerte. Entonces se vuelve un deportista extremo y todo el tiempo está en un estado de adrenalina fuerte. Así que el proceso de la neurociencia ha explicado que nosotros les suministramos información a nuestras células para que ellas se comporten de acuerdo al observador que nosotros somos. ¿Qué es neurolingüística en este contexto? Neurolingüística es modificar mis pensamientos por pensaciertos, empezar un proceso de reconstruir mis células con un color diferente a verde oliva y cambiarlo por verde esperanza, por ejemplo. Entonces, la neurolingüística son pensamientos positivos que empiezan a modificar. Una persona que esté cargada de pensamientos negativos, siguiendo con el ejemplo de verde oliva, todas sus células son verde oliva. Pero empiezo a tener pensamientos positivos y empiezo a enviar verde esperanza. Es decir, los neurotransmisores que van a modificar el color, entre comillas, porque es un ejemplo obvio, todos lo tienen claro, el color de verde oliva a verde esperanza. Son 50 billones de células a las que tengo que modificar. Cuando yo voy a hacer un proceso de transformación, tengo que ser muy disciplinado, muy constante, muy continuo, porque son 50 billones de seres que hay en mi cuerpo a los cuales tengo que transformar. Entonces, concluyendo, la neurolingüística lo que hace es modificar la pintura de cada una de mis células. Como bien les dije, son varias, son 50 billones de células y probablemente sean varias manos. ¿Qué es lo que sucede con las células? Que las células se vuelven adictivas. Y ojo con esta palabra porque no me estoy refiriendo a lo que la sociedad habla de los seres adictos. Nosotros somos adictivos a ciertos neurotransmisores. Entonces la persona víctima es adicta, que es el cortisol. No sé exactamente cuál es el neurotransmisor, la hormona que está asociada al ser víctima, o el deportista extremo, volviendo a ese ejemplo que es muy bueno, es adicto a la adrenalina. Entonces nuestras células se vuelven adictas. Nosotros tenemos que modificar esa adicción y la neurolingüística ayuda mucho porque me estoy reprogramando. Eso lo enseñaron los maestros y ya hay una ciencia que habla de la reprogramación genética que se llama epigenética. La epigenética habla claramente de células. De esa forma, de mis pensamientos o de mis pensaciertos, que es lo que les decía al principio de la conferencia. Mis pensamientos o mis pensaciertos son los que crean mi cuerpo. Hasta ahí la contesta, continúo. Dice Sayuri Roca, venerable maestro, buen día, tengo una inquietud acerca de los seres que están en estado de coma vegetativo. ¿Deben desconectarse de las máquinas o seguir luchando con ellos? Gratitudes.
Yo le digo a Sayuri que el estado vegetativo de un ser es algo que genera un profundo dolor y el dolor siempre nos lleva a lo que yo llamo la tirana disyuntiva. ¿Por qué es tirana? Porque en este caso pareciera que las dos acciones son acertadas. ¿Cómo es posible que yo permita que un ser siga en un estado en el que pareciera que su vida no tiene sentido? ¿Y cómo es posible que yo le quite la vida a un ser? Esa disyuntiva es una tiranía que me está agrediendo y me está llevando a un sufrimiento incluso mayor que puede estar sufriendo el que está en el estado vegetativo. El primer paso para actuar cuando yo me encuentro con un ser en una situación de estas es salirme de la tiranía. Dentro de mí tengo que sacar la tiranía. La tiranía es esa, es cuando las cosas son opuestas. Cuando dos cosas son opuestas, o hago esto, y quiero las dos, entonces entro en esa disyuntiva que me lleva a la tiranía. Entonces, el primer paso para actuar cuando yo tengo un ser en estado vegetativo es salirme de la tiranía. Y entonces, desde esa paz interior, y aquí te voy a dar la respuesta que en este momento siento que te debo decir, Sayuri, desde la paz interior, yo soy el que debo eh, o tomar la decisión. O sea, no debo recurrir a un ser humano que me diga, debo hacer esto o lo otro. Yo no te puedo decir a ti, haz esto o haz aquello, porque la que está en esa disyuntiva eres tú y la que tiene que resolver la disyuntiva eres tú. Y desde la paz interior, resolviendo esa tirana disyuntiva, encuentras el camino o el camino para tomar la decisión más acertada. ¿Qué quiere decir que tengas un ser en estado vegetativo, si ese es el caso, en estado de coma vegetativo, si ese es el caso? Quiere decir que te está confrontando la vida, te está llevando a un estado de revolcar tu conciencia para que a partir de ese movimiento que hace el universo de tu conciencia, encuentres en un estado de alta dificultad, encuentres la paz y desde la paz descubras cuál es el camino más acertado. Bueno, dice Ernesto, el venerable Dosmi, dice, gratísimas por la contesta, maestro. Dice Esperanza, que nos pidió que habláramos de neurolingüística, gratísimas, venerable maestro. Bueno, si algún otro ser tiene alguna nueva pregunta para hacer, estamos acá atentos a leerla para darle contesta. Mientras llega alguna pregunta, voy a ampliar un concepto, y es el concepto que les mostraba en la conferencia con respecto al cuerpo físico y al campo cuántico. En el cuerpo físico, en la diapositiva que les mostraba, ponía en evidencia lo que yo llamaba los límites. También se los expresé varias veces. La piel que ocupa y el cuerpo físico que ocupa un espacio nos genera una sensación de límites. Cuando nosotros rompemos los límites y nos empezamos a percibir con ese cuerpo cuántico, estamos haciendo algo maravilloso, que es acercarnos a la abundancia. ¿Por qué nos creamos abundancia cuando rompemos los límites
que nos hace percibirnos nuestro cuerpo físico, porque nos vemos como un cuerpo cuántico que es infinito y nos conectamos, cuando nos conectamos con ese campo universal infinito, estamos conectándonos con la abundancia. Entonces además de ser un mecanismo para lograr una vida mm, más sana, más saludable y más natural en términos de durabilidad, nos estamos conectando con la abundancia. ¿Qué es la abundancia? La abundancia es tener en primera instancia salud. La primera evidencia de que tenemos abundancia es la salud y la segunda evidencia que tenemos abundancia es la sabiduría. Nosotros adquirimos sabiduría mediante mecanismos como como conferencias a través de los chats, a través de Tao TV, a través de lecturas, pero hay una sabiduría que es infinitamente abundante y es cuando logramos conectar ese cuerpo cuántico, ese campo cuántico que tenemos nos con el campo cuántico unificado, con el campo cuántico infinito del universo. Y lo que nos llega es infinita sabiduría y la sabiduría infinita es lo que necesita en este mosierto Sayuri, la sabiduría infinita es la que nos permite actuar con claridad cuando tenemos situaciones complejas, que es lo que nos está entregando Constante Inti, el mundo tridimensional. El mundo tridimensional lo definía en alguna conferencia como una serie continua de hechos con propósito. Una serie continua de hechos con propósito. ¿Cuál es el propósito del universo cuando constantemente nos está poniendo situaciones o situaciones, dependiendo del observador? El propósito del universo, que jamás se equivoca, la vida jamás se equivoca cuando nos pone una situación enfrente a nosotros, el propósito del universo es que a través de esa situación nos conozcamos a nosotros mismos. Es decir, nos pone en una situación y esa situación evidencia qué es lo que sentimos, qué es lo que vibramos, qué es lo que esa situación nos genera. ¿Cuáles son las situaciones? Todo lo que nos pasa en la vida. Ah, que el papá y la mamá que me tocó eran el papá y la mamá perfecto para que me conociera a mí mismo. Los hermanos que me tocaron, el profesor que me tocó, el vecino que me tocó, el cónyuge que me tocó, los hijos que me tocaron. Todo ello tiene el propósito de que yo me conozca. Cada ser que pasa por mi vida es un espejo que me está mostrando lo que yo no puedo ver de mí. Hay partes de mi cuerpo que yo no puedo ver, por ejemplo los ojos. Pues para ver mis ojos me necesito un espejo que me dejen ver cómo son mis ojos. De la misma manera el universo sabe que hay partes de mis egos que no puedo ver. Entonces en el camino me pone seres, me pone situaciones que me pongan en evidencia quién soy y cómo soy, para generar transformación y dentro del contexto de la conferencia para generar transformación en el vacío que hay en cada uno de mis átomos. Maestro, una pregunta, dicen del templo. ¿Cómo debe ser el estado emocional para ser longevos y no tengamos arrugas en el rostro? Interesante pregunta, ¿cómo no tener arrugas en el rostro? Básicamente, le digo a Werson que esto es un tema de información. Nosotros, en esos átomos vacíos, tenemos información. O sea, decía que es energía, transformación, transformacel e informacel. Esa informacel que hay en nuestros átomos es la misma informacel que está influyendo en el proceso de clonación de nuestras células.
en la conferencia hablaba de un niño que come una zanahoria y un adulto que come una zanahoria. El niño que se come la zanahoria mm, utiliza esa materia prima para clonar la célula y duplicarla y continuar en su proceso de vida. Y el adulto que se come la zanahoria hace exactamente lo mismo. Pero explicaba que la diferencia es la información que nosotros suministramos también como materia prima. La materia prima no solo es la comida, sino la información que suministramos con nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué necesitamos para que no tengamos arrugas en el rostro? Necesitamos o menestemos o requerimos dos cosas. Materia prima de alta calidad, básicamente, cuando hablamos de materia prima de alta calidad, son aliciertos de altísima calidad, aliciertos que tengan una altísima vibración, aliciertos tal cual como lo enseña la doctrina. Pero acompañados de qué? Ojo, acompañados de pensaciertos positivos. Miren que la doctrina nos enseña que un instante, unos segundos antes del alicierto debemos hacer una oracel. Desde el punto de vista cuántico, ¿qué es esa oracel? Esa oracel es básicamente elevar la energía mediante la información que nosotros damos a través de la oracel de los aliciertos. Incluso yo puedo hacer una oracel muy directa porque hay una cosa que se llama entrelazamiento cuántico, y el entrelazamiento cuántico es cuando dos partículas atómicas se entrelazan y ellas se relacionan de una forma tal que no importa ni el tiempo ni la distancia, se comportan exactamente igual. Entonces, yo le puedo decir al plato que está frente a mí en un proceso de oracel que active lo que yo quiera transformar dentro de mí, para que ese alicierto que está en el plato lleve la información que yo quiero que lleve antes de ingresar a mi cuerpo, donde se va a convertir en las células de mi rostro. Es decir, yo le puedo en esa oración decirle a la zanahoria, quiero que tú tengas todo el colágeno, y toda la vitalidad y toda la energía cuando finalmente te conviertas en una célula de mi rostro. Eso funciona impresionante, pero impresionante funciona. Incluso se puede elaborar, por ejemplo, las canas. ¿Hay una edad en la que yo deba tener canas? Por supuesto que no. Depende de cómo estoy interactuando con mi comida, depende de la materia prima que estoy utilizando como alimentación y depende de los pensaciertos o pensamientos. Insisto, y uno de los maestros lo dice, se necesita disciplina. Es decir, el maestro decía, insistir, persistir y no desistir. Si yo hago esto 3 veces al día, no hay ninguna posibilidad de que mi rostro no mejore contundentemente. ¿Por qué? Porque estoy suministrando una nueva información a las células de mi cuerpo. Recuerden, le doy dando información a la zanahoria que al final se va a clonar en las células de mi rostro. Dice Gema Iris, buen día, venerable maestro, qué gran sabiduría, gratísimas maestro por el concepto. Los fracasos no existen, ¿verdad? Los fracasos existen dependiendo del observador. Dependiendo del observador. El individuo que quiere convertir una situación que le puso el universo en un fracaso, pues es un fracasado porque él quiso observarlo desde esa forma. ¿Qué pasa con la persona que observa la situación que le puso el universo para generar un proceso de aprendizaje y lo convirtió en un fracaso? Lo que sucede
es que es un observador que tiene una adicción desde el punto de vista de la neurociencia a un neurotransmisor que le genera la sensación del fracaso. No, y es muy válido lo que dice él. En términos del universo no existe el fracaso, pero en términos del individuo sí. ¿Y quién está en la verdad? ¿El universo o el individuo? El universo, por supuesto. El individuo es el que está equivocado. Entonces, la situación que le pone el universo al individuo que tiene una adicción, una adicción al fracaso, esa situación que le pone el universo es para que se dé cuenta de que es adicto al fracaso. Pero el fracaso realmente no existe. Entonces, el universo le empieza a poner situaciones y, no aprendiste, entonces venga, te pongo otra. Y no aprendiste, te pongo otra. Y no aprendiste, y te pongo otra. Y así hasta que salga de kinder. ¿Cuándo vamos a salir de kinder? En el momento que salgamos de kinder, el universo verifica si ya aprendimos y nos pone otra situación y nosotros, sí, pasó esto y yo ni me inmuté, ¡pum! Lo logré. Ya el fracaso no existe. Eh, el, el concepto de que los fracasos no existen es una verdad total para, para, para Gema Iris, pero insisto, depende de mi observador si yo lo quiero convertir en un fracaso. Aunque no exista, mi percepción es de que estoy en un estado de fracaso. Para el universo no, para el universo yo estoy en un proceso o debería estar en un proceso de aprendizaje. Pero los seres humanos interpretamos las situaciones que nos ofrece el mundo, el universo, la vida, las interpretamos de una manera sesgada por culpa de nuestros egos. Cuando nosotros nos empezamos a liberar de nuestros egos, nunca más existe el fracaso. Bueno, dice Gema Iris, gratitud, paz y luz. Dice Worson Templo, gratísimas maestro por su contesta. Dios lo bendiga. ¿Existe alguna relación entre la física cuántica y poner el cuerpo físico en estado yin? Dice Ernesto Ivanovi. Yo diría que la relación es 100%. Por supuesto que sí. Existe una total relación entre la física cuántica y poner el cuerpo físico en estado yin. ¿Qué es, de acuerdo a lo que hemos expresado hoy, en una palabra, la física cuántica? Y en una palabra, en una frase. Y en una frase la expresó Albert Einstein. La frase es: algo se mueve, algo se mueve. Pero ese algo que se mueve tiene dos opciones. O se mueve en una vibración más alta, que en términos de cuántica se llama sinergia, o se mueve en una vibración más baja, que en términos de cuántica se llama entropía. Mi libre albedrío es generar sinergia o generar entropía. Sinergia es conciencia, entropía es ego. Entropía es ego. Y miren la relación tan perfecta que hay ahí en eso que acabo de decir. Desde el punto de vista de física cuántica es sinergia o entropía, y desde el punto de vista místico es conciencia o ego. El ego genera entropía, la conciencia genera sinergia. Y la sinergia es una vibración más alta. Cuando yo hago vibrar mis células a un nivel más alto, ¿qué sucede? Mis células, mi esencia, mis electrones y mis átomos. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que mis átomos, que lo expliqué pero lo repito, mis electrones se mueven a velocidades superiores a la de la luz. Entonces, miremos lo místico. Tenemos en el espacio tres dimensiones que son largo, ancho y alto. Y la cuarta dimensión es el tiempo. Y el tiempo está en función de la velocidad de la luz. Es variable en función de la velocidad. Cuando me estoy moviendo a la velocidad de la luz, entro a la quinta dimensión, que es el no tiempo. Es el no tiempo. Que era lo que dice la historia, que Albert Einstein, cuando
descubrió la teoría de la relatividad, él lo que hizo fue imaginarse que estaba montado en un rayo de luz y empezó con esa imaginación a percibir lo que finalmente explicó, que fue en su gran ecuación que dice masa es igual a energía por la velocidad de la luz al cuadrado, la velocidad de la luz al cuadrado. Poniendo en evidencia lo que he dicho todo el tiempo en esta conferencia, energía y masa es lo mismo, pero en diferentes estados de vibración. Entonces, si pongo mis electrones a vibrar a velocidades superiores, ¿qué estoy haciendo? Los convierto en fotones y los estoy metiendo en una dimensión superior. ¿Y qué es GINAS? GINAS es meter mi cuerpo físico en una dimensión superior. Y eso no para ahí. Eso no para ahí. Eso no es el límite. O sea, si yo puse mis electrones a vibrar a 300.000 kilómetros por segundo, entonces entré a la quinta dimensión. Y si los puse a vibrar a 600.000 kilómetros por segundo, entonces entré a la sexta dimensión. Y a una velocidad superior, y entonces entré a la séptima dimensión, y a una velocidad superior, y entonces entré a la octava. Es decir, las posibilidades son infinitas, la labor que tenemos que hacer es grandiosa, es mágica, es maravillosa, pero tenemos que hacerla, tenemos que empezar a movernos para mover nuestros electrones a velocidades superiores y poder entrar a estados de llenas. Hasta ahí mi contesta para Ernesto. Gemma pregunta, ¿los sueños es entrar a otras dimensiones y son reales? Los sueños se dan cuando nosotros nos acostamos en el cuerpo físico. ¿Cuál es la problemática con los sueños? La problemática con los sueños es el concepto que nosotros tenemos alrededor de los sueños y esta pregunta me permite romper ese concepto. Porque el concepto que tenemos alrededor de los sueños está basado en lo que dice la sociedad, en lo normal, que vuelve y juega. ¿A qué edad debe envejecer un ser humano? Dependiendo de la sociedad, a los 80 y a los 70 debe estar súper enfermo y a los 60 tiene que empezar a tomar pastillas y bueno, todas esas gran cantidad de mentiras. De la misma manera nos hablan de los sueños y como estamos tan metidos en esa sociedad, no nos damos cuenta que estamos atrapados en estas realidades. Como le decía un pez a otro pez, por ahí andan diciendo que hay un océano. Está tan imbuido en el océano que ni lo ve. Así somos nosotros. Por ahí andan diciendo que tal cosa. Estamos tan metidos en los conceptos de esta sociedad que ni nos damos cuenta que estamos atrapados. Entonces, ¿qué son los sueños? Los sueños sí es entrar a otras dimensiones. O sea, todas las noches cuando nos acostamos a dormir entramos a la quinta dimensión. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros entramos a la quinta dimensión totalmente dormidos. Como estamos dormidos, y aquí al lugar la pregunta que hacía ahorita un ser sobre nosotros estando en el presente, potencializábamos nuestros procesos de conciencia. Como nosotros estamos dormidos cuando estamos en la tercera dimensión, entonces entramos a los sueños más dormidos. Entramos tan dormidos a los sueños que a veces ni nos acordamos de ellos. ¿Cuál es la idea? La idea es que hagamos conciencia cuando estamos en la tercera dimensión, tercera y cuarta dimensión, o sea, en este espacio-tiempo, que hagamos conciencia, que despertemos conciencia, para que ese despertar conciencia en esta dimensión de espacio-tiempo se refleje cuando entramos a la quinta dimensión al irnos a reposar y permitir que los sueños dejen de ser sueños y sean realidades, que nosotros percibamos la quinta dimensión con nuestro cuerpo astral, porque el cuerpo con el que entramos a los sueños es el cuerpo astral. Entonces dejamos de estar dormidos y hacemos conciencia. Que si son realidades o no, depende del estado de reposo en que estemos o depende del estado de conciencia en que estemos. Normalmente los sueños están muy asociados a las emociones del día y depende de dónde venga esa emoción, si es una emoción instintiva, si es sexual, si es emocional, si es
física. Hay diferentes centros en el cuerpo humano y depende del centro que actúe durante el día con más fuerza, va a influir en los sueños. Mm, Continuando con la siguiente pregunta. Todo lo que nos rodea, dice Gemma Iris, todo lo que nos rodea nos está hablando, nos cuidan, nos advierten, nos acompañan, nos ayudan, nos advierten, nos avisan. ¿Es así? Así es, Gemma, es así es. Todo lo que pasa en nuestras vidas, todo, absolutamente todo, está perfectamente planeado para cuidarnos, para ayudarnos, para hablarnos, para advertirnos, para avisarnos. Todo lo que sucede. O sea, es supremamente importante que tomemos conciencia de eso. No estamos en un mundo de suerte, no estamos en un mundo aleatorio, no estamos en un mundo de casualidades. De hecho, el mundo no es de casualidades, sino de causalidades. Y está muy asociado con la causa y efecto. Entonces, todo lo que nos sucede está muy relacionado con lo que nosotros requerimos para generar procesos de transformación. Les decía que un científico cuántico expresaba que los pensamientos son comunicaciones con el universo y que orar es una manera ordenada de comunicarnos con el universo. Nosotros nos estamos comunicando en cada instante con el universo de una manera desordenada, pero el universo sabe interpretar esa comunicación para darnos exactamente lo que nosotros requerimos en el objetivo de la vida, de que avancemos en conciencia. Cualquier situación que se nos presenta es para cuidarnos, para generar una comunicación indirecta con nosotros, para expresarnos qué camino debemos tomar. Si aceptamos esta, para mí es una verdad, pero voy a decir esta teoría, si aceptamos esta teoría, generamos un estado de conciencia que nos va a permitir preguntarnos en cada instante por qué y para qué me está pasando esto. ¿Por qué y para qué? Y no la frase social, pero qué desgracia la mía que esto me está pasando. Yo tan de malas, qué suerte la mía. Mentiras, puras mentiras. Básicamente es por qué y para qué me está pasando esto, qué estado de conciencia debo lograr con esto que me está pasando, y a partir de ese estado de conciencia que voy a lograr por lo que me está pasando, empezar a tomar decisiones más acertadas y generar un crecimiento importante en la comunicación mental que yo tengo con el universo. Hasta ahí mi contesta. Dice Gemma Iris, gratitud por vuestras hermosas contestas. De la fuente Harinlak. Buen día, Solar, maestro Copogénesis, salud y vida. Excelente conferencia. Dios lo bendiga, venerable maestro. De mi ser, el maestro Fortisolque. Inmensa gratitud, maestro Fortisolque, por tus palabras. Ernesto, gratísimas por la contesta, maestro. Entonces se puede inferir que como no hay limitaciones, una persona puede superar las 11 dimensiones de este universo y pasar a otros universos y a otros cosmos. Ernesto, mira, el universo tiene un orden y la contesta que te voy a dar es sí, pero hay que respetar el orden del universo. ¿Está mi cuerpo preparado para superar las dimensiones, las 11 dimensiones que tú percibes que hay o entiendes que hay? ¿Está mi cuerpo preparado para pasarse a otro universo y a otro cosmos? Te lo voy a poner muy sencilla. ¿Puedo yo estar por debajo del agua más de 3 minutos? ¿Está mi cuerpo preparado para que yo esté por debajo del agua más de 3 minutos? Entonces, la contesta es sí, sí puedo entender que no hay limitaciones, pero mira que tengo que preparar mi cuerpo y nosotros nacimos en una esfera donde nos
Desde que el momento que nacimos nos empezaron a degradar nuestro cuerpo. Entonces, obviamente no hay límites, no hay nada imposible. Pero incluso los maestros nos lo han enseñado cuando ellos retornan y retornan y retornan a la esfera. ¿Y qué hacen ellos? Utilizan un cuerpo nuevo. Entonces, básicamente lo que yo siento que debemos hacer es hablar con el universo, viéndole que me interesa mucho que mi cuerpo tenga una vibración más alta. ¿Y cómo lo hago? Con mis actos. Con todos mis actos le estoy diciendo al universo que quiero tener un cuerpo con una vibración más alta. Y eso no necesariamente implica que no desencarne. Por supuesto que, por el contrario, el universo puede decir, listo, puedes desencarnar y te voy a dar en una esfera diferente un cuerpo que tiene una vibración más alta. Entonces, mira que son infinitas posibilidades en este universo, pero le estoy hablando desde ya al universo, con todos mis actos, cómo quiero que sea mi futura vida, eh, con qué cuerpo quiero que tener esa vida, probablemente un cuerpo más protoplasmático, no sé, un cuerpo con una vibración tan diferente que se pueda estirar. Empecemos a imaginar cosas inimaginables, eh, vivir como nos lo enseñan los maestros, vivir en los soles o en esferas superiores. Todo eso es totalmente posible. Entonces, sí lo podemos hacer, pero para empezar, le digo a Ernesto, entra a la quinta dimensión, empecemos por entrar a la quinta dimensión, empecemos por hacer conciencia en el sueño y reposar, como se dice en la doctrina, reposar despiertos. Empecemos por ahí y para dar ese paso es indispensable estar en el aquí y en el ahora, en cada instante de, del día, en cada instante en que estamos en nuestro cuerpo físico. Gema me pregunta, ¿por qué venerar al maestro la música nos deporta a otros estados de inmediato? ¿Cuál es su poder cuántico? Wow, qué pregunta. Cuando un átomo se va a unir con otro átomo, hablemos del agua. Agua es H2O. Eso significa que dos átomos de hidrógeno se deben unir con uno de oxígeno. Para que esos átomos puedan tener un connubio, porque desde ahí empiezan los connubios, para que esos átomos puedan tener un connubio, es indispensable que los electrones cambien de órbita. Eso se llama en física cuántica salto cuántico. Entonces los átomos de hidrógeno están en la primera órbita y para poderse unir con el de oxígeno es indispensable que el electrón del átomo de hidrógeno salte a una órbita exterior y que dé un salto cuántico. ¿Por qué se llama salto cuántico? Porque no hay ni espacio ni tiempo. El electrón desaparece y vuelve y aparece. De hecho, nosotros en este instante estamos desapareciendo y apareciendo. A un científico le preguntaban, óyeme, ¿y para dónde se van los electrones cuando desaparecen? Y muy jocosamente respondían, no tengo ni idea para dónde se van, pero allá en el otro lado se están haciendo la misma pregunta. Cuando el electrón da un salto cuántico para poder hacer ese connubio entre los dos de hidrógeno y el oxígeno y crear agua, ahí hay creacel, para hacer ese connubio se libera un fotón. Y ahí hay música, ahí está la música, ahí está el son, que es fundamental en la creación, en la creación. Entonces, ¿qué hay ahí? Hay vibracel, hay vibracel. Y la vibracel es ese son, esa música que está en lo más intraatómico que pueda existir. Desde ahí mismo está la creación. Y como no somos átomos, entonces obviamente cuando oímos música, estamos generando
una vibracel que está llegando hasta nuestros átomos. Eh, hay gente que siente la música de una forma tan impresionante, sea música de buena vibracel o de baja vibracel, que básicamente dejan de ser para convertirse en esa música, para vibrar exactamente igual con esa música. Por eso se da ese fenómeno que tú dices, que nos biportamos a otros estados. ¿Por qué? ¿Por qué nos biportamos a otros estados? Porque el electrón se biportó a otro estado. El electrón dio el salto cuántico, cambió de estado, cambió su condición de informacel que tenía por una informacel que está en una órbita diferente, generando ese fotón. Y no solo se genera vibración, no solo genera sonido, sino también se genera color. Ahí también, ahí es donde nace el color, en ese salto cuántico es donde están haciendo el color. Entonces, eso explica por qué desde lo intratómico se está modificando nuestro estado. Entonces, cuando escuchamos música, también se modifica nuestro estado en, en nuestras emociones. Hasta ahí me contesta. Bueno, dice Ernesto, gratísimas por la contesta. Gabriela, maestro, hasta pronto. Bueno, ya no hay más preguntas. Entonces, maestra, ¿te parece? Damos por terminada la conferencia, tú me dirás.